esperemos que se inicie para ya. Entonces, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la exposición de los principios de la lógica nomológica. Estamos viendo los axiomas. A ver, estábamos viendo la clase última, el modus ponens deóntico. Vimos que Kelsen se oponía a ese principio. A ver, estamos en el punto 9.3, el capítulo 9, sección 9.3, y lo que decía Lorenzo es que si no tuviéramos el modus ponens, entonces difícilmente el juez estaría obligado a imponer la pena. Eso en contestación al contraejemplo que ponía Kelsen. ¿Sí? Bien, entonces simplemente pongo eso por escrito, ya lo expliqué la clase pasada y continuamos. A ver, 9.2. Entonces pongamos respuesta a Kelsen. A ver, si el modus ponens deóntico no vale, entonces sobre todo las sanciones frente a todo infringimiento, a toda violación de la ley. Bien, recuerden el ejemplo que ponía el propio Kelsen. Si una persona, a ver, es obligatorio que si alguien es ladrón, entonces sea condenado. Pongamos, por ejemplo, u otro ejemplo, es obligatorio, eso está en la ley, es obligatorio que si alguien asesina a una persona, entonces que reciba 15 años de prisión. Ahora, que se le condene a 15 años de prisión. Y sabemos que, por ejemplo, un individuo, llamémosle Alberto, Alberto ha matado a una persona, es homicida. De ahí se seguiría de esas dos premisas, de la obligación del condicional más el hecho de que sucede el antecedente, de ahí concluiríamos que es obligatorio que sea condenado a 15 años de prisión. ¿Sí? A ver, pongamos con simbología. ¿Sí? A ver. Voy a coger otro marcador. Ya.
Verán, esta es una versión del modus ponens deóntico. La primera premisa, la premisa mayor, es obligación de que suceda este condicional. ¿Sí? Si un hombre asesina a otro hombre, entonces ese hombre es condenado. ¿Sí? Eso está en la ley. Ahora, supongamos que Alberto es asesino, es homicida. Eso significa que Alberto, es obligatorio que Alberto sea condenado. ¿Sí? Si es que el modus ponens no valiera, entonces el juez no tendría obligación de aplicar la ley. Entonces no habría nada que le fuerce al juez a aplicar la ley, a condenar 15 años al asesino. Entonces, eso significaría que la jurisprudencia, la actuación práctica del juez quedaría inválida, sería inefectiva, estéril. Entonces, por más que sepamos a un caso particular de un asesino, de ahí no se seguiría que esa persona, estábamos suponiendo que era Alberto, el, obligatoriamente reciba una condena. Entonces, si en ausencia del modus ponens, el juez no tendría forzosamente que condenar a Alberto. Bueno, obviamente eso es gravísimo y desgraciadamente sucede en la lógica deóntica estándar. Ahí no vale el, este principio del modus ponens deóntico. Otra de las razones, les decía, la motivación, el última que tendrían aquellos, en realidad son de orientación neopositivista, es que a partir de un hecho no se puede seguir una obligación, una norma. ¿Sí? En realidad, aquí la conclusión se está siguiendo de la combinación de una norma más un hecho, pero por el principio de Hume y luego también asumido, desarrollado, defendido por George Edward Moore, de un hecho no se puede sacar conclusiones normativas. Lo normativo, es decir, el deber ser, está divorciado de lo fáctico, de la realidad. Bueno, este, la lógica que maneja Lorenzo no acepta ese divorcio entre ser y deber ser. El juez, no, por más que la ley diga que todo asesino tiene que ser, es condenado a 15 años y estamos frente a un caso de asesinato, el juez no se vería compelido o vinculado por nada, por la lógica jurídica, a condenar a Alberto. Bien, obviamente eso tiene serias consecuencias y es la razón por la cual Lorenzo incluye este razonamiento del modus ponens deóntico como una de las reglas de su lógica nomológica. Bueno, entonces con esto acabo la sección 9.2 y vamos a avanzar al siguiente punto. Perdón, este es el 9.3. ¿Sí? Entonces, vamos en la sección
9.4 se mencionan, se introducen nuevos axiomas. Entonces, empecemos por ahí. Vamos a la sección 9.4. Ver otros axiomas. A ver, primero vamos la subalternación. A ver, lo de preceptiva significa obligatoria, entonces voy a poner una O delante de subalternación. Bien. A ver, este es el tercer axioma. A ver. Bien, voy a simbolizar. A ver, es obligatorio que lo obligatorio sea lícito. Bien, entonces, este es el principio de subalternación. A ver, la regla de subalternación ya fue conocida desde la lógica aristotélica, la silogística. Sobre todo, recuerden el cuadrado de oposición, los cuatro tipos de proposiciones A, E, I, O: universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. La subalternación en Aristóteles a algún S es P, es decir, de la A concluíamos la I. Y también en la vertical de la derecha, si es que ningún S es P, la universal negativa, de ahí podríamos concluir algún S no es P, es decir, de la E a la O. Eso es la subalternación en general, ¿sí? En una lógica temporal, tenemos de siempre, podemos concluir alguna vez. Es decir, si en todo momento sucede algo, de ahí por subalternación concluimos en alguna ocasión sucede, ¿sí? De siempre a veces. Esa es la subalternación temporal. En la lógica modal, que tiene que ver con la necesidad y la posibilidad, la subalternación sería pasar de lo necesario a lo posible. Todo lo que es necesario también es posible. Ahora, en la lógica deóntica, ese principio de subalternación se expresa de esta manera, ¿sí? Que, recuerden, la A mayúscula simboliza una acción en general, cualquiera, y un hecho, algo que pueda hacer un agente. Una acción es obligatoria solo en la medida en que esa acción es lícita, ¿sí? Recuerden, este principio está formulado con la implicación, que es un condicional fuerte. Recordemos, lo que significa la implicación es una comparación del grado de verdad del antecedente con
la relación de, si es que vamos de izquierda a derecha, que el antecedente es, el grado de verdad del antecedente es menor o igual que el grado de verdad del consecuente. O al revés, si es que vamos de derecha a izquierda, el grado de verdad del consecuente tiene que ser tan verdadero como el antecedente o más. Es decir, por lo menos tan verdadero o más verdadero que el antecedente. Es la relación, si es que vamos de derecha a izquierda, es la relación de mayor o igual. ¿Sí? Entonces, el consecuente no puede rebajar el grado de verdad del antecedente. Si tiene que ser tan verdadero o más. ¿Sí? El antecedente no puede ser más verdadero que el consecuente. Eso es lo que significa la implicación. Entonces, la subalternación nos está haciendo pasar de lo obligatorio a lo lícito, de lo obligatorio a lo autorizado. ¿Sí? Si algo, el que algo sea obligatorio, con mayor fuerza, con mayor longitud, podemos saber que por ser obligatorio también es lícito. Si es que algo es obligatorio, está autorizado. ¿Sí? Podemos hacerlo. Entonces, ese es lo que expresa esta implicación. Y lo que dice este principio de obligatoria o preceptiva subalternación es que esta implicación es obligatoria. ¿Sí? Con otras palabras, obligación para quién? Para el legislador producir leyes, tiene que forzosamente asumir que todo lo obligatorio, ¿sí?, es lícito. ¿Sí? Bien, entonces ese es el principio de subalternación deóntica. Eh, Subalternación deóntica porque estamos pasando de un operador a otro y ambos son operadores de la lógica nomológica. Bien, a ver, ahora, si nosotros aplicáramos el modus tollens, ¿sí?, ¿sí?, como tenemos aquí un funtor condicional, ¿sí?, podemos pasar el consecuente a mano izquierda y viceversa, lo que es miembro izquierdo pasa a miembro derecho, solo si anteponemos una negación a mano izquierda y derecha de la implicación. Entonces, ¿qué quedaría? A ver. Veamos. Verán. Entonces, aquí estoy invirtiendo el orden de miembro izquierdo y derecho, ¿sí? Y además añadiendo una negación. Eso es el modus tollens, ¿sí?, o principio de contraposición. Lo que A está a mano derecha, pero tanto a miembro izquierdo y derecho le añado una negación. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, no lícito significa ilícito o prohibido. ¿Sí? Lo que está prohibido, a mayor abundamiento, no puede ser obligatorio. Lo cual quiere decir que nadie nos puede obligar, forzar a hacer lo que está prohibido. ¿Sí? Entonces, esta es una consecuencia
del principio de subalternación. Entonces, estamos protegidos por medio de este primer principio, el 9.4.1, de subalternación. Estamos protegidos de que alguien nos presione para que hagamos lo que no debemos hacer. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, piensen si es que alguien me amenaza a hacer algo ilícito. ¿Sí? Entonces, eso se va contra este principio. Si es que alguien me pone una pistola en la frente y me dice, ayúdame a robar, ¿sí? El, yo, por no perder la vida, podría ceder ante esa petición, pero lo que está haciendo aquel que tiene el arma en la mano y está apuntando hacia mí, no, no es lícito, ¿sí? Bien, o sea, el que algo no puede ser obligatoria, ¿sí? Por lógica jurídica. ¿Sí? Bien, entonces, lógicamente, a ver, fíjense, lo que está aquí es simplemente lo que corresponde, lo que está dentro del paréntesis y esta O no ha cambiado, tiene que volver a anteponerse a la implicación. Bien, avancemos al siguiente principio. Vamos al cuarto axioma, el de la permisibilidad. A ver, había una objeción contra este principio que decía que no puede ser un axioma de la lógica un principio que sea una norma. Según los de tendencia neopositivista, que es lo contrario del justnaturalismo que defiende Lorenzo, la lógica solo podría contener conexiones, pero no normas como es esta de aquí. Eso porque la lógica sería analítica, mientras que sabemos que para los neopositivistas una obligación, la que sea, ¿sí? Independientemente de cuál sea el contenido, todo acerto que empiece con la O o con la A no es ni analítico ni sintético, no es analítico confirmar la verdad de esa norma y tampoco es empírico porque no se ve, no se observan ni los deberes ni sean positivos o negativos, es decir, las prohibiciones o las permisiones. Eso es algo que está más allá de la observación, por lo tanto, para los neopositivistas, las normas no tienen sentido, ¿sí? Por lo tanto, todavía es mucho más difícil que una norma que no puede ser verdadera, por no ser ni analítica ni sintética, sea un axioma de la lógica. Lorenzo aquí insiste en que esa división entre enunciados analíticos y sintéticos y considerar que la lógica es analítica es un prejuicio y para ello se basa en la crítica de Quine en dos dogmas del empirismo, que flexibiliza lo que es esa dicotomía entre analítico y sintético. Para Quine, incluso la lógica podía revisarse, es revisable, dependiendo de la observación o la experiencia.
Ese es el holismo que ya hemos visto en otra ocasión, por lo cual no repito esa objeción. Entonces, pasemos al principio de permisibilidad. A ver, aquí tenemos nosotros dos versiones, una para cada uno de los operadores deónticos. A ver, la primera versión dice que solo lo que es que sea obligatorio. ¿Ya? Bien, ahora el segundo principio, la segunda variante de permisibilidad es que solo lo lícito es lícitamente lícito. A ver, bien, vamos a ver qué es lo que tienen en común ambos principios. ¿Sí? Nuevamente, nosotros pensemos en la labor de los legisladores. Ellos van a crear, van a decretar, van a promulgar ciertas obligaciones, ciertas acciones van a ser obligatorias jurídicamente y otras van a ser permisiones, autorizaciones que estén en la ley o en la Constitución. Ahora, entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué acciones van a hacer? Aquí la A representa una acción cualquiera. ¿Qué acción va a ser obligatoria y cuál va a ser autorizada o permitida? ¿Sí? Entonces, ¿en qué se va a basar un legislador? ¿Sí? Alguien que hace las leyes. El nombre no importa aquí. El, para que las leyes introduzcan una obligación lícitamente, ¿sí? Esta A significa autorizado, lícito, ¿sí? Para que algo sea lícitamente obligatorio, esa acción tiene que ser obligatoria, ¿sí? Y también, si es que el legislador va a estar autorizado a decretar que una acción sea lícita, sea permitida, esa acción tiene que ser permitida. Entonces, aquí lo que se está poniendo es condiciones para que el legislador pueda decretar o establecer una acción como lícita u obligatoria. ¿Sí? Con otras palabras, veamos qué pasaría si es que no se cumpliera esta condición, ¿sí? Condición necesaria. El, a ver, no podría ser que sin que una acción sea obligatoria, el, el legislador introduzca esa obligación en el ordenamiento jurídico. A ver, pensemos, les voy a poner un ejemplo que a propósito es polémico, pero para que ustedes vean el trasfondo de esta segunda variante, ¿sí? Para que comprendan cuál es el significado de estas dos versiones del principio de
autorizando al aborto. Para que el aborto sea legítimamente autorizado, para que con propiedad sea permitido, el aborto tendría que ser permitido en sí mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá estamos duplicando el funtor de licitud. Aquí de una licitud, si quieren ustedes, esta es una licitud de primer grado, se aplica a una acción. Acá a mano derecha estamos introduciendo en ambos casos el funtor de licitud, pero en el segundo caso estamos aplicando la licitud a otra licitud. Es una licitud de segundo nivel, ¿sí? Algo que se aplica al legislador, ¿sí? El legislador está autorizado a que algo sea obligatorio con tal que se cumpla la condición de que esa acción sea obligatoria. Y en esta otra variante, el legislador tiene permiso de decretar que una acción sea lícita si es que esa acción en sí misma es lícita. ¿Sí? Eso quiere decir, con otras palabras, que la voluntad del legislador está condicionada a que las acciones que se van a poner en la ley como obligatorias o permitidas, ellas mismas reciban este calificativo deóntico, independientemente de lo que es el legislador. Esto es algo objetivo, en cambio, acá el que una acción sea obligatoria o lícita, eso nos va a permitir que esté autorizado decretar que esa acción sea obligatoria o lícita. ¿Sí? Esas es las dos versiones del principio de permisibilidad. Ahora, por modus ponens, nuevamente, Lorenzo saca las consecuencias de este principio y tenemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver, por modus ponens. Perdón, por modus tollens, ¿sí? El modo que niega. ¿Qué obtenemos? Que lo... ¿Sí? Aquí tenemos un principio de desiteración. Aquí estoy repitiendo, estoy iterando el funtor de obligación. Lo obligatoriamente obligatorio es obligatorio. Cuando tenemos que una obligación es obligatoria, entonces esa acción es obligatoria. Estoy suprimiendo, estoy borrando el operador de obligación cuando se aplica a otra obligación. De dos obligaciones paso a una sola. El que una obligación sea obligatoria equivale a que esa acción es obligatoria. Y el otro a que el, a que el que una acción sea obligatoriamente lícita, ¿sí? Ese hecho nos conduce a que esa acción efectivamente es lícita o permitida. ¿Sí? Si es que hay obligación de autorizar una acción, un hecho, ¿sí? Si es que
forzosamente, desde el punto de vista deóntico, si es que es forzoso que una acción se declare autorizada, lícita, ¿sí? De ahí se sigue implicativamente que esa acción es lícita. A ver, con otras palabras, Lorenzo dice que es suficiente que una acción sea obligatoriamente lícita para que esa acción esté autorizada. ¿Sí? Si es que el ordenamiento jurídico obliga a que el legislador permita esa acción, entonces basta eso para que esa acción esté realmente considerada como lícita. Es lícita. Bien, a ver, ahora pasemos al tercer principio, que es más bien es una regla, la de que ad impossibile nemo tenetur. La regla está, ya, a ver, lo que significa esta frase, verán, es una regla, regla. Lo que hemos estado viendo anteriormente, son axiomas. Acá estamos ante una regla, ¿sí? El nemo significa nadie y tenetur es el verbo obligar, ¿sí? El nadie está obligado a hacer lo imposible, ¿sí? Bien. Lo imposible, esto está en neutro, ¿sí? El, es, este adjetivo imposible es el objeto de la preposición a. El nadie puede estar obligado a hacer lo imposible. Bien. Ahora, entonces, aquí se está juntando dos modalidades. Por una parte tenemos la imposibilidad y por otra parte tenemos la obligación. Pero aquí hay algo negativo, ¿sí? Nemo es ninguna persona, ningún agente, ¿sí? Entonces, no, a ver, pensemos a ver, a propósito, les pongo un ejemplo nuevamente polémico. Está en el Evangelio el, un precepto dicho por Jesucristo, sed perfectos como mi Padre Celestial lo es. Según esto, tendríamos obligación de alcanzar la perfección, pero y se nos está poniendo el ejemplo de Dios, ¿sí? Dios es perfecto, por lo tanto también nosotros deberíamos ser perfectos. Si es que la perfección no está al alcance humano, entonces no nos pueden obligar a realizar lo que no podemos. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Veamos yo les consulto, sigo
el siguiente ejemplo es nuevamente en el contexto de la religión. El, ¿Creen que es posible no sucumbir a una tentación durante toda la vida y por lo tanto mantenernos alejados del pecado? O sea, eso sería la santidad, ¿sí? No cometer ningún pecado. ¿Es eso posible para un... El, cuando pasó 40 días en el desierto, ayunando, y se le presenta el diablo, ¿sí? El diablo le dice, todo esto será tuyo si te postras ante mí y me adoras. Le está poniendo una tentación, ¿sí? Jesús pasaba hambre, obviamente está haciendo ayuno, y le dice, yo puedo hacer que esta piedra se convierta en pan. ¿Sí? O sea, el, eso sería romper el ayuno. Nosotros podemos seguir ese ejemplo de Jesucristo de no caer en la tentación. ¿Es eso posible o imposible? Si es que para el ser humano común y corriente, ya dejemos de lado a Jesucristo porque Él es, además de hombre, verdadero hombre, es verdadero Dios. Por lo tanto, tiene una naturaleza diferente de la nuestra. Limitándonos solamente al ser humano, ¿es posible que todas nuestras acciones sean buenas, apegadas a la ley, ajustadas a lo que manda el ordenamiento jurídico, o no? En alguna ocasión nos vamos a alejar de la ley. Lo que nos dice este principio, y con esto acabo, es que si es que una acción no es posible, entonces para nosotros no puede ser obligatoria. Nadie nos puede obligar a lo que no podemos hacer, ¿sí? Es como si me dijeran que vuele, ¿sí? Estoy en un edificio de 3 pisos, estamos en la terraza y estoy al filo, a que entonces esa obligación está prohibida, ¿sí? Bien, eso es el sentido de esta regla de la lógica nomológica. Nadie puede ser obligado a hacer lo imposible, ¿sí? Entonces, la próxima clase, el día de mañana, veremos esa conexión entre las modalidades de necesidad e imposibilidad con las modalidades, con los operadores deónticos de obligación y permisión. Bueno, entonces se me acabó el tiempo, voy a detener aquí la grabación y me